La Edad Media. El maestro Eckhart. Mística y escolástica. También en la alta escolástica se da junto a la espiritualidad del entendimiento, la espiritualidad del corazón, la mística. Y ello no como se ha pensado a veces, como un camino totalmente distinto, sino como algo afín y acorde. Si en las sumas se empleó a grandes dosis de método racional, obedeció a motivos dialécticos, pero no quiere ello decir que en realidad no fuera posible una unidad viviente del pensar conceptual y del sentimiento religioso. Justamente en Eckhart, el místico por excelencia, se podrá ver claramente cómo escolástica y mística coinciden en la sustancia. Para entender la escolástica es preciso entender a Eckhart, y para entender a Eckhart hay que entender la escolástica. Vida del maestro Eckhart. El maestro Eckhart nace en 1260 y muere en 1327, del linaje de los Hockheim. Perteneció a la orden dominicana o estudió en París. Fue magíster de teología y luego ocupó puestos de gobierno dentro de su orden. Desarrolló gran actividad y visitó numerosos conventos. Con ocasión de dichas visitas pronunció los sermones que le hicieron célebre y que contribuyeron a desarrollar un nuevo movimiento místico. Durante un breve periodo enseña en París y al final de su vida también en Colonia. En los últimos años de Eckhart se multiplicaron las sospechas sobre la ortodoxia de su doctrina. Partieron estas sospechas parte de los franciscanos, parte de su misma orden. El arzobispo de Colonia instruyó un proceso eclesiástico contra él. Eckhart se defendió. Su escrito de defensa ha sido nuevamente redescubierto y es decisivo para fijar la actitud del maestro, y apeló al Papa. No obstante, a los 2 años de su muerte, tuvo efecto la condenación de 28 proposiciones de su doctrina. La Iglesia reconoció expresamente en su veredicto la bona fides del maestro. No puede hablarse de una actitud rebelde de Eckhart frente a la Iglesia. En su escrito apologético se dice: todo cuanto en mis escritos y en mis palabras es falso contra mi mejor saber en todo tiempo, estoy dispuesto a retractarlo ante un mejor sentir, porque equivocarme sí puedo, pero ser hereje no. Eso no lo puedo ser, pues lo primero depende del entendimiento y lo segundo de la voluntad. Obras del maestro Eckhart. La mayor parte de las obras de Eckhart están escritas en latín. Durante mucho tiempo no se conocieron más que sus escritos alemanes, lo que originó atrevidas y falsas interpretaciones. Se quiso ver en el maestro una voz disonante con su tiempo, desde que H. Dinifle descubrió los escritos latinos en la Amploniana de Erfurt, 1880.
y en el Hospital de San Nicolás de Cusa, Biblioteca del Cusano, 1885. Cambió el cuadro y se vio que Erhard era en el fondo un escolástico, bien que más vivaz y original que muchos otros. En ningún punto se aparta Erhard de Agustín y de Tomás, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, ni se permite la más ligera crítica respecto de ellos. Pero el que sepa de veras leer las obras alemanas de Erhard, es decir, las lea desde su fondo histórico doctrinal y penetre la transparencia de los términos latinos, reconocerá que no hay diferencia alguna esencial entre el Erhard alemán y el Erhard latino. De las obras del maestro Erhard son las más importantes para nosotros: Reden der Unterweisung de 1298, las cuestiones parisienses, primera instancia parisiense 1303 y la segunda 1312-1314. El libro de las consolaciones divinas, circa 1308, también el Liber Benedictus, al que pertenecen el Sermón del Hombre Noble, el Opus Tripartitum, antes y después de 1314, obra principal del maestro, incompleta y llegada a nosotros fragmentariamente. Se divide en tres partes: Opus Oppositionum, Opus Questionum et Opus Expositionum. La última se conserva de ella bastante. Comprendía exégesis escriturísticas, Opus Expositionum en sentido estricto, al Génesis, dos de ellas, al Éxodo, al Eclesiástico, 24, al Liber Sapientiae, al Evangelio de San Juan, así como sermones latinos, Opus Sermonum. Se conserva también el prólogo al Opus Tripartitum, de un esbozo de toda la obra, y ofrece una muestra pragmática de las tres partes: una proposición, esse es Deus, una quaestio, utrum Deus sit, y una exposición, in principio creavit Deus caelum et terram. Muy valioso para la inteligencia de Erhard es asimismo el escrito apologético. Los sermones alemanes conservados son sólo adiciones post-scriptum. Fuentes doctrinales: neoplatonismo, escolástica, mística. Ante todo necesario señalar las influencias que se revelan en el pensamiento de Erhard y le prestan sus peculiares matices. En primer lugar, el neoplatonismo y su mundo de ideas, tal como ha llegado a Erhard a través de los padres, sobre todo de San Agustín, el Pseudo Dionisio, el máximo confesor, y luego a través del Eurígena, la escuela de Chartres, los filósofos árabes, el Liber de Causis, el de Intelligensis, y más que nada a través de San Alberto y su escuela. De igual importancia, al menos para fijar el pensamiento de Erhard, es la teología escolástica, particularmente Santo Tomás de Aquino. Basta pasar la vista por las indicaciones de lugares aducidos según figuran en el texto de Carr para descubrir al punto este influjo. Tan grande es el número de citas de Santo Tomás. El comentario de las sentencias del maestro, recientemente encontrado por
J. Koch se mueve en esta misma línea. Mucho de lo que interpretes mal enterados tomaban en Eckhart por panteísmo o por sentimiento de nórdica conciencia de sí mismo, es patrimonio común de la doctrina escolástica sobre la Trinidad y la gracia y de las especulaciones tradicionales en torno a logos que se remontan a través de los padres hasta Filón, y finalmente bebe Eckhart de la mística de los victorinos, de Ruperto de Deutz, de Bernardo de Claraval y de aquella corriente mística que fue movimiento espiritual de máximo vigor en los monasterios de los siglos XII y XIII, y al que dan el tono figuras como Hildegarda de Bingen, Gertrudis la Grande, Matilde Magdeburgo, Matilde de Hohenborg y otros, como lo muestra el dictamen franciscano de reforma dirigido al Concilio de León de 1274. Estuvo siempre viva en estos círculos místicos la especulación escolástica. No fue sin duda el objetivo de menos peso de la actividad de Eckhart en los conventos de religiosas el servir a estos conatos de síntesis de especulación escolástica y de vida mística. Sabemos ahora, merced a las obras de místicos alemanes nuevamente descubiertas por Grafmann, que Juan de Stergassen, Gerardo de Stergassen y Nicolás de Estrasburgo siguen también en sus caminos místicos las pisadas de Santo Tomás de Aquino. El desarrollo de la escolástica no es, como se ha pensado, un rulo apisionador que aplastó el sentido religioso hasta laminarlo y extinguirlo. Como se puede ver y oír, el maestro Eckhart es un alemán que, al menos su lengua original es el alemán, pero en el tiempo de su nacimiento, que es el 1260-1327, época en que también la filosofía tomística se desarrolló por la abundancia reflexión de Santo Tomás de Aquino. El maestro Eckhart pues vivió en una época en la que toda la lectura de los textos se hacía en latín, y pues los que no sabían latín o se apartaban de esa lengua o no tuvieron el tiempo o la fortuna o la gracia de experimentar la lengua latina, pues difícilmente podían accesar a los medios que se expresaban en latín, pues mucho menos si no era en latín, que era la lengua universal, como en la actualidad es el inglés.
menos se podían accesar a una lengua tan difícil como es el alemán, la lengua alemana en la que él era nativo. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo fácilmente en ese tiempo el dominio de la iglesia cristiana católica, la iglesia cristiana, de la religión cristiana, pues era en la que se desarrollaba todo el espacio europeo continental y insular también. Insular me refiero a Inglaterra principalmente. Pues tenían un desarrollo que los hacía a los hombres de ese tiempo, los hacía especular y los hacía pensar eh, y los hacía entender mejor que otros pues las cuestiones filosóficas y teológicas que pues eran el pan nuestro de cada día en ese tiempo, en el 1200, 1300, 1400. Había ya tanta efervescencia intelectual que los monasterios del norte de Europa, del norte de Francia, del norte de Alemania, del norte de Inglaterra, pues los monjes eran hombres muy aplicados a la ciencia y a la ciencia filosófica y se estaba preparando todo el renacimiento ya en 1300, 1400, 1500. Estaba la explosión del conocimiento en todas las áreas, en el área filosófica, en el área religiosa, en el área teológica, en el área epistemológica, en el área científica, de la cosmología, de la geografía. Y dos acontecimientos muy básicos se registraron en esos primeros 500 años del año 1000 al 1500. El florecimiento de las grandes universidades augeadas por los religiosos de los cleros secular y regular, principalmente clero regular, pues era una disputa hasta por los mismos lugares de trabajo y los lugares en los que los emperadores europeos ofrecían las mejores ayudas para que se desarrollaran las áreas científicas que eran las que comportaban más dinero, aunque no fuesen las más profundas, porque las más profundas eran religiosas. El que dominara la religión dominaba la tierra. Y para ese tiempo ya el cristianismo tenía más de 1000 años de campear, no sin dificultades, pero sí de campear por Europa, el espacio europeo. O sea, el cristianismo pues era bastante celoso y cuidaba su esencia doctrinal con los concilios, con las universidades del clero secular y del clero regular.
y a un gran desenvolvimiento, principalmente en las áreas de la cosmología, de la gnoseología y de la teología o de la religión. El que dominara la religión pues dominaba la tierra, y como el cristianismo dominaba la religión pues dominaba toda Europa. Con el con, con la dificultad que para algunos países pues se les hacía se les hacía mucho obedecer todos los concilios y las decisiones papales, y se les hacía mucho entender toda la disipación del cristianismo allá por el 1400, 1500. Desde la literatura del Dante Alighieri, por allá por el 1200, 1300, se viene una disipación y un conocimiento exagerado de la religión en Europa. Hay que entender que Europa en ese tiempo pues no tenía salida más que en su territorio, que en realidad es muy pequeño. Y el Finisterra, que representaba la costa portuguesa, y la Cantábrica y la Mediterránea, eran pues un espacio muy pequeño también para desarrollar las teorías científicas de los hombres de ese tiempo. Y pues se peleaban entre los hombres, porque aún dentro de su misma, los cristianos eran muy excluyentes. Eran con razones, pues eran los heredados del Imperio Romano, los cristianos. Desde que Constantino aceptó la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, pues excluyeron a las otras religiones, porque pues las otras religiones también eran pujantes, como la judía, como la maometana, pero no tenían la fuerza del espíritu nuevo que representaba el cristianismo, de un acendrado del amor al prójimo, de un acendrado que luego San Agustín diría sabiamente: ama ad fatco et vis, ama y haz lo que quieras. El amor era el centro de todo, y el que no amara pues estaba en evidente oposición a la esencia doctrinal del cristianismo. Todo el espíritu medieval de las caballerías, de las cruzadas, todo se refleja en un acto de amor, de defender al desvalido, de reconquistar los lugares santos de los que se había apoderado el islamismo. Los La Europa continental y la Europa insular pues quería recuperar para el cristianismo todos los lugares santos. Todos los países que antes fueron del Imperio Romano o pretendían ser del Imperio Romano pasaron en su conjunto a formar parte del cristianismo, y a defender la esencia doctrinal del cristianismo con un fervor. No tenían otra cosa que hacer, con un fervor realmente significativo. Todas las cruzadas eran con el motivo de liberar los lugares santos, donde se había originado la doctrina del amor, el cristianismo.
Y, y pues evidentemente que hasta en la actualidad todavía el principio básico de la religión cristiana sigue siendo el amor. Y las tendencias existencialistas lo proclaman también en sus dichos de amor y paz. Y la chaviza del siglo XX con su corazón. Pues algo así. Sabemos por qué el amor es tan pegajoso. Incluso Freud hizo toda una doctrina psicológica y distinguió entre el amor de filía y el amor erótico. Que muchos llaman el amor platónico y otros el impulso sexual. Pues en el medievo hubo grandes pensadores que también en aras de seguir la doctrina de su maestro surgieron corrientes del misticismo europeo, la mística. Importaba el razonamiento, la prueba racional de las cosas, pero también importaba el aspecto del corazón de las cosas y su explicación del corazón. Podríamos decir del amor. Igualmente sí, tal vez. Mucho sentimiento. A lo mejor la gente del medievo no se quiso o no sabía o sentía que no se podían meter mucho al excesivo razonamiento de las cosas, porque el excesivo razonamiento de las cosas o sobre las cosas fue lo que perdió a los griegos. Su excesivo razonamiento los hizo que se olvidaran de otras áreas y descuidaron esas otras áreas que pues también son importantes para que sobrevivan los valores espirituales y los valores éticos, morales de las poblaciones o de los grupos religiosos. Bueno, pues con el maestro Eckhart, pues como ya se habrá comprendido, a Santo Tomás de Aquino lo conocemos porque es el doctor máximo de la Iglesia Católica en el medievo, que sabía latín y sabía griego y sabía seguramente algunas otras lenguas, tal vez el hebreo, el arameo, pues que eran las fuentes primordiales del cristianismo. Y Santo Tomás fue tan profundo que su especulación sumamente sistemática, basada pues en su maestro Aristóteles y San Agustín, con toda su contenido intelectual en Platón, pues todo tiene su explicación. Y
vamos a ver qué resulta de esto. Pero este es el maestro Eckhart. Quizás muchos no hayan oído hablar de él, ni sepan quién fue, ni dónde vivió, ni dónde nació. Hay que tener en cuenta que en ese tiempo se sabía muy poco de dónde había nacido y qué fecha había nacido. Los gentes importantes eran tal vez los únicos, pero la masa de la población pues poco sabía de su origen. Del mismo Cristóbal Colón no se sabe a ciencia cierta dónde nació. ¿Quién es Cristóbal Colón? Pues nada menos que el que descubrió el Nuevo Mundo en 1492. Los historiadores especulan mucho sobre el origen de Cristóbal Colón, que aunque sirvió al Imperio Español, que fueron los que le habilitaron para emprender su viaje en las tres carabelas o las tres embarcaciones que algunos dicen que sin saberlo ni siquiera ponderarlo se aventaban a la aventura para llegar a lo desconocido, quizás por una exigencia natural, geográfica, porque los árabes, los del Islam, se habían posesionado de todas las tierras que habían pertenecido al Imperio Romano de Oriente, y obstaculizaban el comercio entre Asia y Europa. Y de Cristóbal Colón no se sabía el nombre, el origen. Se especulaba mucho que si era italiano, que si era portugués, que si era catalán, que si era gallego, que si era español, castellano. Pues todos le buscan su genealogía para servirse de ellas. Hasta hasta los latinos de América, pues lo toman, los latinos descendientes de europeos, lo toman como un, como un líder étnico. Es europeo, latino, no es un europeo normando, ni un europeo vikingo. Y pues eso cuenta mucho. El conocer y, y ver qué influjos han ejercido en la historia de la filosofía y en el estudio de la historia o en el desarrollo de la historia, porque dicen que el medievo es una época del oscurantismo, que no se sabía nada de ello. Pues se sabe para el que es ignorante, pero el que yo no sepa japonés o chino es debido a mi ignorancia únicamente. No es porque las cosas sean tan extrañas, se debe a mi ignorancia el que yo no sepa algo, o que a lo mejor no sea de una importancia vital. Y con vital me refiero con que no sea una cuestión, un asunto de que porque no sepa uno algo ya deje de uno de vivir o de comer o de beber. La vida es un misterio y hay que tomarla como es, un misterio, sin fanatismos de ningún tipo.
Pero los seres de este mundo no quieren morir y se defienden y luchan contra el injusto agresor. Vamos a ver qué resulta. Vamos a dejar madurar esta semilla.